Entonces vamos, Atención, Germán por y yo nos favor. quedamos con General. Estamos de vuelta con Entendido. Nos Cuentas vemos. Claras, Cuídense. periodismo sensato. Encantado, general. Vamos al Igualmente, aire. para mí un placer. Igualmente, gracias. Banco Popular presenta la entrevista del día. Gracias por mantener su sintonía con Cuentas Claras, donde hacemos periodismo sensato. Le damos la bienvenida a Germán Marte, que se incorpora para participar en esta, que es la entrevista del día con el mayor general retirado Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la Policía Nacional y un especialista en seguridad pública, seguridad ciudadana. Muy buenos días, Germán. Muy buenos días, general Guzmán Fermín. Buenos días. Muy buenos días, José Monegro. Buenos días, general. Muchas gracias por aceptar la invitación. Aquí estamos. General, a mí me gustaría iniciar la conversación con usted primero pidiéndole una panorámica, una visión, cuáles son, yo lo leo siempre permanentemente sus escritos en el Listín Diario. Si fuera en el día se leyeran más, pero bueno, está bien en el Listín. La vamos a compartir en el día, si usted me lo permite. Claro que sí. Me gustaría que usted me hiciera una panorámica. ¿Cómo ve el general Guzmán Fermín la situación de la seguridad ciudadana hoy y los diagnósticos que hasta ahora pudiera estar haciendo el general Guzmán Fermín de la situación que estamos viviendo y que mucha gente está preocupada? Sí, bueno, muchas gracias, José, por tu invitación, y a Germán y Hugo, y a los amigos televidentes que nos están viendo. Y para empezar, yo quisiera decir de que bueno, y vamos a sacar las cuentas claras aquí, ¿verdad? Claro, por supuesto. Sí. La inseguridad ciudadana no es un problema netamente policial, José y demás amigos televidentes. Es más bien un problema social, no policial. Y por lo tanto, como social, debe ser tratado, estudiado y analizado en el ámbito social. De suerte que actualmente lo que está ocurriendo en el país es que es un mal enfoque de parte del Estado, en el sentido de que no está atacando las causas que generan la violencia y la delincuencia, sino más bien están atacando los efectos de ella. Y le han dejado a la Policía Nacional ese rol, porque la policía tiene dos roles, en este caso, que tienen que trabajar simultáneamente. Un rol preventivo y otro de persecución del delito. O sea, hay un aparato represivo del Estado que lo componen, el sistema represivo del Estado lo componen la Policía Nacional, que es la puerta de entrada, el Ministerio Público y el Poder Judicial. De suerte que ese sistema de persecución de los actos criminales y delictivos, también la policía trabaja. Ahora, uno es prevenir, servir y proteger, y la otra es la parte de la persecución del delito. Ahora, la parte importante es que el Estado trabaje necesariamente en las causas que generan la violencia y la delincuencia. Hay un triángulo que yo escribí ahora en mi último artículo, el triángulo de Galtung, el gran sociólogo y matemático noruego, donde hablaba de tres tipos de violencia. Había una violencia que era la visible, que era la violencia directa, y dos que son invisibles, que es la violencia estructural y la violencia social, que pasan desapercibidas en todo radar. Entonces, la violencia directa, que es la que ataca a la policía, que es la que se ve, es como el cono de un volcán, que cuando hace erupción, que es lo que se ve, que está como el triángulo del cono del volcán, y cuando eso brota, sale humo, o sale larva y hace erupción. Pero debajo de ese volcán está lo grande, está el magma a lo interno, que ebulle, aunque está apagado el volcán, ebulle a lo interno. Que ahí está la violencia estructural, que es de competencia del Estado,
por no satisfacer las necesidades de la población, de la sociedad, como son educación, oportunidades de trabajo, deporte, salud, una distribución equitativa de la riqueza, programas de viviendas. Eso tiene que trabajar el Estado. Ahora, hay otro tipo de violencia, que es la violencia social, que le compete a la misma sociedad, José y Germán y Hugo, porque no hay, la sociedad nuestra ha dejado de sembrar civismo en nuestros hijos, educación en valores en nuestros hijos. Hay muchos hogares vulnerables y eso tiene que trabajar la sociedad. Hoy en día estamos viviendo una sociedad violenta, sumamente violenta, a tal punto que hasta por un parqueo se matan. Yo vi ahora un video que se ha hecho viral de un sujeto, un individuo, un BMW, o sea, que es un tipo que tiene educación, formación, que tiene dinero, tuvo un problema con una joven, se desmonta y con un cuchillo le pincha las gomas al vehículo y se va. O sea, son hechos violentos, una sociedad violenta. Solamente hay que ver en el tránsito, en el país, la violencia que existe. Hasta inclusive en los programas de humor, en las comedias, terminan también en actos violentos. Observen lo que ustedes vean. O sea, por lo tanto, eso le compete a la sociedad. Ahora, en el programa de reforma de la policía, y yo lo he dicho varias veces de manera constructiva, José, se ha centrado en una reforma policial. La policía requiere una reforma, correcto, sí se requiere una reforma. Pero el problema de atacar la delincuencia y la violencia no solamente es una reforma policial, es una reforma integral, es un plan integral que se requiere. Y en ese plan integral tiene que abarcar todas las instituciones del Estado. De suerte que, y le pongo como ejemplo, ¿qué ha pasado con la policía? Y hay un mito que lo he escuchado varias veces, inclusive en estos días, de que la policía se resiste a cambiar, que la policía no ha cambiado, y eso es falso, muy falso, porque no es que la policía no ha querido cambiar, la policía no ha cambiado como debiera cambiar por culpa de un sector político. Y voy a ser más específico, porque aquí estamos en cuenta clara, ¿verdad que sí? Claro. Sí, dele. Entonces, el gobierno de Danilo Medina, perdón, el gobierno de Luis Abinader, el presidente actual, y el señor director general de la policía, Edward Sánchez, no tienen culpa de lo que está ocurriendo hoy en día porque heredaron ese problema. Y no solamente un problema de crisis de seguridad pública, sino 5 crisis en esto. 1. Heredaron una crisis económica por un endeudamiento externo enorme en el 2020, por el gobierno anterior. Heredaron una crisis institucional de credibilidad, porque no se creía en ninguna institución del Estado. Inclusive, una de las más creíbles era la Junta Central Electoral, y producto de un fraude, de un intento de fraude y de todo lo que pasó en las elecciones pasadas, falló la credibilidad inclusive hasta de la Junta. Nadie cree en la Junta, ni en la Fuerza Armada, ni en la policía, ni los jueces, ni en obra pública, ni en salud pública, de nadie. Crisis institucional. Y en el Congreso, nada. Una crisis de seguridad pública, ya todos lo sabemos. Una crisis de la pandemia, que abate no solamente es nacional, sino también una crisis global. O sea, fueron muchas crisis juntas que heredaron. Y en este sentido, en cuanto a lo que es la crisis de seguridad pública, eso empezó desde el 2013, cuando se desechó el plan de seguridad democrática, que fue exitoso. ¿Y por qué digo que eso es exitoso? Yo, como actor principal de 3 años de ejecución de ese plan de seguridad democrática, lo puedo decir con toda propiedad. Y voy a dar detalles de por qué es importante la continuidad de Estado, que eso es lo que ha fallado con la Policía Nacional, y por qué la sociedad hoy no tiene la policía que demanda y que requiere, fue porque se interrumpió ese proceso.
En el 2000, en el 1998, 99, se contrató una empresa de consulting group de Carlos Gimbernard, cuando el primer gobierno de Leonel Fernández, para trabajar en la reforma de la policía, como ahora, solamente la policía. Y se trabajó y se hizo grandes avances de una reingeniería a lo interno, exitoso. Luego vino el gobierno del presidente Hipólito Mejía y él tuvo la certeza y la habilidad de continuar con ese plan de reforma y lo llevó hasta inclusive hasta la ley, hasta promulgar la ley en el 2004, 96-04, la mejor ley que ha tenido la Policía Nacional. Y entonces, cuando gana el presidente Fernández en el 2004, también le da continuidad de Estado a lo que dejó Hipólito Mejía y lo amplió con la compañía New Link, la empresa New Link, e hizo un plan integral. O sea, lo amplió, no solamente la policía, sino también en interior y policía, con las demás instituciones del Estado, para atacar las causas de la delincuencia y la violencia. Y ahí está el éxito. En el programa que se diseñó, en el Plan de Seguridad Democrática, habían 16 planes y 32 subplanes. Pero esos 16 subplanes, esos 16 planes, estaban todos focalizados en su gran mayoría, en el 90 y tanto %, de atacar las causas con becas de mi barrio, para dar becas a los estudiantes en los barrios, vivienda digna, el préstamo de mi barrio, las MIPYME, la generación de empleos, etcétera. General, disculpe que le Sí. interrumpa. Cierto, Sí. yo estoy de acuerdo con usted en Sí. que hay un problema de raíz, que es un problema social, un caldo de cultivo para la violencia, la delincuencia, en fin. Sin embargo, a fin de cuentas, la policía indudablemente juega un papel fundamental. Es de eso que nos preocupa. La policía aparece a la vista de mucha gente como aliada de la delincuencia en muchos casos. Muchos policías implicados en atraco, en asalto, en robo, Sí. en fin. De eso se trata. ¿Qué es lo que hace tan difícil una depuración de la policía para que quien entre ahí no sea un delincuentico o después no se corrompa? Sí, es buena pregunta. Ha fallado también a lo interno de la policía, lo que es la Dirección Central de Asuntos Internos, que empezó muy bien, porque aquí vino el señor Campisi, el director de la Policía de Asuntos Internos de Nueva York, Policía de Nueva York, y se formaron los policías, e inclusive viajaron policías de aquí hacia Estados Unidos, en Nueva York, y se entrenaron allá, y se hizo una buena Dirección Central de Asuntos Internos. Ahora, en esa ley, porque me interrumpieron cuando yo estaba desarrollando el tema del Plan de Seguridad Democrática, que se interrumpió en el 2013, en el 2016 se cambió la ley. En vez de desarrollarla, se cambió la ley a una nueva, que es la peor ley que vigente actualmente, la ley orgánica, que ha tenido la policía, porque le ha quitado poderes al director general y a la institución per se. Entonces, ahí también ha limitado el desarrollo de la policía, de la Dirección Central de Asuntos Internos. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, que teníamos antes, se poligrafiaban a los oficiales que estaban en desempeños operacionales. El polígrafo, cada 3 meses, eso no se está haciendo. Pruebas de integridad, tampoco se está haciendo. Teníamos señuelos de policía vestido civil, hombres y mujeres vestidos civil, que estaban en las calles, se hacían pasar como ciudadanos comunes, a ver si las patrullas que estaban ahí lo detenían y le pedían dinero, o lo macuteaban, como dice vulgarmente. Entonces eran grabados, teníamos cámaras de videos, grabadoras, cámaras con teletipos. O sea, teníamos un equipamiento muy bueno para detectar actos de corrupción, de suerte que eso no se está implementando. Hay que volver de nuevo a darle más importancia a esa Dirección de Asuntos Internos. Y éramos rigurosos con la selección del personal. Ahora, ¿qué influye mucho? También, bueno, esos policías vienen de la sociedad misma.
No son policías que vienen de Europa, de Inglaterra o de Suiza. Son policías dominicanos que vienen de los barrios, porque los sueldos son malos. Hay malas condiciones sociolaborales, como arrojó el informe de las Naciones Unidas. Yo estoy seguro que si un sueldo de un policía ganara 50,000 pesos, la calidad de agentes que ingresarían a la institución serían de la mejor selección. Pero, lamentablemente, con sueldos tan bajos, lo que ingresa a la policía no es la mejor selección de miembros. Entonces, general, yo me gustaría una pregunta sencilla, porque se habla mucho de reforma policial y yo me pregunto, ¿qué es lo que hay que reformar de la policía entonces? Bueno, si yo hubiera sido el presidente Abinader o el señor ministro, yo hubiera empezado con buscar el diagnóstico anterior. En ese plan de seguridad democrática, que estaba estudiado por expertos internacionales, lo que se está haciendo ahora, ya eso se hizo en el pasado. ¿Para qué hacerlo de nuevo? Solamente había que actualizarlo. Y ese diagnóstico está ahí. Ahora, en la policía no hay que cambiar muchas cosas. No hay que cambiar porque la institución está ahí. Pero hay que darle condiciones a la policía para que actúe. Y obviamente un cambio cultural. Y eso es un proceso. Y hay que invertir. El Estado tiene que saber que hay que invertir, porque es el costo de la criminalidad es más alto que invertir en un costo hacia una policía de protección y servir a los ciudadanos. Entonces, no hay que hacer muchas cosas en la policía. Es inversión, equipamiento. Al policía se le exige un trabajo de primera, pero se le paga como de tercera o de cuarta o de quinta. No hay equipamiento, o sea, se le exige que haga actuaciones de acuerdo a nivel del manual de uso de la fuerza, escalonado de la fuerza. Pero el Estado le provee al policía los instrumentos para eso. No, porque los policías andan en chamacos y no es en chamacos que tiene que andar, es uniformado correctamente, como dicen los reglamentos, con corbata, con su camisa gris, su pantalón gris, con su placa de identidad para que sepan quiénes son, con su Richard, con su portamacana, su macana, su revólver o pistola, su portatiro, esposa, linterna, ya tienen que tener gas pimienta, porque estamos en la modernidad, una cámara si es necesario, para que grabe todas las actuaciones, que es importante, ya estamos en la modernidad, un pito, pero se le da eso, no se le da. Óigame, no se le da. Inclusive, en los disparos, como ocurrió ahora el asesinato de este joven en Santiago, que eso se inscribe en lo que es la violencia policial. Eso es falta de entrenamiento. Ahí se ve claro que hay falta de entrenamiento en la policía. ¿No es culpa del policía? No, el policía estaba detrás de un delincuente, cumpliendo con su deber. Ahora, ¿qué pasó? Que en el disparo, un disparo corriendo, eso se llama disparo dinámico, en proceso, en defender a la sociedad, de tratar de tener ese supuesto delincuente o presunto delincuente, se atravesó este motorista, este señor, y en el disparo, ¡pa! Pero el policía quería matar a ese joven. No quería matarlo. No quería matarlo. Fue involuntario. Ahora, si hubiera tenido entrenamiento, no pasa eso. Quería matar al que iba corriendo nada más. O por lo menos neutralizarlo. Entonces, no matarlo, no neutralizarlo. Hablemos claro, o sea, cuentas claras. No quería matarlo, neutralizarlo, detenerlo. Entonces, y darle en un lugar no vital. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de destreza se adquiere con entrenamiento. Se llama disparo o tiro dinámico, que es el tiro orgánico. Y para eso, en la academia del FBI, donde yo estudié, se requieren 3,870 y tantos tiros de entrenamiento. Aquí nunca ningún policía puede llegar a esa cantidad porque el Estado no le provee esa cantidad de municiones, porque no hay dinero para eso. Pero aparte de eso, hemos pedido muchas veces, yo como jefe de la policía inclusive, lo que son simuladores de tiro que abaratan los costos, que el policía va a una cabina,
se le entrega una pistola electrónica y con una pantalla. Entonces hay simuladores de actuaciones dinámicas que el policía camina donde el sujeto, lo pone a nivel 3, en un secuestro, espérate, que hay un delincuente que tiene a un sujeto agarrado y apuntándole con el arma en la cabeza, y él tiene que defender, o se le para una niña en el camino, o sea, un tiro dinámico, y eso se entrena. Inclusive tiene esos policías que están en operaciones policiales en las calles o investigación o investigativos, tienen que pasar por un polígono de tiro una vez a la semana y tirar 100 cápsulas una vez a la semana. Eso no ocurre, eso nunca pasa, porque no hay dinero. ¿Culpa del policía? No, el Estado no le provee los recursos para ser un policía eficiente y eficaz en sus actuaciones. De manera ¿Qué falta aquí para que se acaben los llamados intercambios de disparos? En lo que casi siempre el que muere es el civil. El policía tirando de manera dinámica o estática, no sé cómo se llama la otra, casi siempre es el que da. ¿Qué falta para que eso para que no lleguemos ahí, para que no se vea entonces a la policía como una institución liquidadora que ejecuta gente en la calle? Durante su gestión, más de 200 jóvenes fueron acribillados por la policía en la calle en supuestos intercambios de disparos, y también en otras jefaturas que han superado a usted incluso. ¿Cómo pasar de eso a una policía civil, a una policía eficiente, en lo que llega a esos recursos que usted está señalando? Mire como usted dice, acribillados. Eso es un O sea, prejuicio, Germán. muerto a tiro. Eso se llama acción legal. Eso está estipulado en las Naciones Unidas porque la Policía Nacional y la Fuerza Armada tienen el monopolio de la fuerza. Y para ejecutar a un agente que no sea condenado. No. Yo estoy hablando de ejecución, Germán. Ahora vamos a poner eso en contexto y hablando claro. El Estado en toda parte del mundo le delega a la Fuerza Armada y la Policía el monopolio de la fuerza. Y la Constitución de la República le da al policía y a las Fuerzas Armadas las armas para defender la sociedad o la soberanía nacional. Y cada actuación es distinta. Uno no puede decir que es una política. No es una política. Cuando el policía va a defender la sociedad de los violentos, cada actuación es distinta. Inclusive cuando ocurren ese tipo de casos, son sometidos a la acción de la justicia. Esos policías, cuando se ven envueltos en situaciones de esa naturaleza, son llevados a la justicia y se investiga. Y no ella sola, está acompañada del Ministerio Público. Yo voy a reformular. Cada caso es distinto. Sí. Diga, José. Adelante, José. No te escucho, Monegro. Monegro dice que va a reformular la pregunta. Monegro, adelante. Bueno, continúa en general en lo que José Patricio Monegro logra mejor comunicación. Sí, entonces no es una política. O sea, al policía no quisiera verse en enfrentamientos. ¿A quién le gustaría? Inclusive, en ese tipo de enfrentamiento. Hay algunos que les gusta, general. Hay algunos que les gusta. La mayoría de esos policías, la mayoría de esos policías van sin chaleco antibalas. Sí, es verdad. O sea, sin chaleco antibalas. El Estado no se lo da. Y es a riesgo de su propia vida. La carrera de la policía es una carrera muy noble. Porque el policía es de las pocas carreras que ingresa a la institución sabiendo que va a anteponer su vida para defenderlas de los demás. Usted hace una encuesta en un grupo de civiles o de profesionales. Diga, ustedes aquí, ¿quiénes están dispuestos a dar la vida por otro? ¿Al ingeniero? No, yo, no, espérate, no la vida mía. O al médico, no, yo salvo vida, pero no a costa de mi vida. Usted va al abogado también. El policía es el único que está dispuesto a dar su vida para defender la de los demás. Eso es loable, eso es noble. Adelante, José. Quería preguntarle una pregunta, más que un comentario, una pregunta. O sea, ¿qué se debe hacer para que agentes policiales no utilicen la fuerza letal con tanta frecuencia cuando su vida no está comprometida? Me parece, ahora sí. Equipamiento, lo que acabo de decir. El policía en la calle ahora mismo, hágase
un recorrido. Yo le invito a ustedes y a Germán, que me hizo la pregunta ahorita. Te invito a que tú vayas a la calle, a las patrullas de la policía, y tú lo vas a ver en chamacos solamente, en chamacos, y con una pistola o revólver en el cinto. Sí. Ese Ni no es, macana. Ya no usan ni macana. porque no le dan macana, Ay, Dios ni mío. pito. Entonces, hay diferentes niveles de uso de la fuerza. El primer nivel de la fuerza es la presencia policial, el uniforme, un uniforme digno, que inspire respeto al ciudadano, correctamente uniformado. No están uniformados correctamente. Entonces, que tengan un pito para si acaso tienen que pedir ayuda, una ayuda, un radio de comunicación. La mayoría no tienen radio. O sea, el 90 y tanto % no tienen radio de la policía. Eso es grave. Entonces, el uso de macana. ¿Tiene macana? No tiene macana, que es otro nivel de uso de la fuerza. Como ya el diálogo no puede, funciona. Y es no le dan flota a la policía, flota telefónica, no. No le dan. No, la mayoría de la policía usan su celular propio. Oh, Dios. ¿Se entiende? Entonces, es un problema de equipamiento. Entonces, me parece que en esa parte usted tiene razón. Hasta esposas, las esposas, pocos tienen esposas, pero la tienen también en el cinto. Entonces, el único recurso que tiene el policía es su arma de fuego. Es su arma de fuego lo único. Entonces, ¿Usted como que está justificando eso, general? No estoy justificando, estoy hablando cuentas claras. Bueno, está el Estado no le provee al policía de los instrumentos de equipamiento necesarios para el uso de los niveles de la fuerza escalonados. No se lo provee. Por lo tanto, muy bien. Es un problema del Estado. Ya, general, pero sí es indiscutible que eso que usted dice, los policías mal pagados, mal equipados, mal entrenados, bien, se les compro esa parte porque es innegable. Luego, hay otro aspecto dentro de la policía que no es así, y es el generalato. Hay generales que tienen 8, 10 guardaespaldas, yo no sé para qué. Sí, no, pero... una pistola, algunos tienen hasta un fusil en su casa, o alguien que le cuida a la mamá, el abuelo, el tío y la querida, y también tienen una serie de beneficios que no hay por qué regateárselo, pero que parecen excesivos. Parecen excesivos. ¿Están siendo utilizados adecuadamente la cantidad de agentes policiales que nosotros tenemos disponibles? Y los generales, la cantidad de generales, si usted cree que debería reducirse, como se estableció. Ese es otro mito que tiene la sociedad y qué sé yo, y el público en general. El generalato, eso, o sea, el rango de general, el ascenso general y la permanencia en la institución como general le compete exclusivamente al comandante supremo de la Fuerza Armada de la Policía Nacional. Al presidente. Al presidente de la República. Si hay muchos generales, no porque el director general o el ministro de la Fuerza Armada quieren, es que los presidentes no quieren pensionar, se niegan a pensionar, porque eso le trae o disgusto con las familias o poderes o que ya esos generales se van para otro partido o qué sé yo, no sé, política, pero no le gusta pensionar. Un decreto, el que firma el decreto de ascenso a un general es el que mismo firma el decreto de retiro de un general. No es el jefe de la policía o el ministro de defensa. Si hay exceso de generales, es un asunto del poder ejecutivo. O sea, esa responsabilidad no le compete al director general o al ministro de defensa. No es que lo recomienda, no. No lo recomienda. Claro, no puede recomendar, pero lo hacen. No lo hacen. ¿Y con cuánto se va un general pensionado? Usted que es pensionado, ¿con cuánto se va un general y a qué edad es la edad de retiro, digamos, que establece el reglamento? No sé si eso está establecido. Bueno, usted tiene 30 años y se va ya le toca retiro y se lleva un guardaespaldas, 4, 5, 6 guardaespaldas, o se lleva tanto, un vehículo, una pistola, qué sé yo. ¿Qué se lleva un general pensionado? A ver si yo llego a general. Usted dijo algo ahorita muy interesante sobre la cantidad de policías que tienen los generales, guardaespaldas, etcétera. Pero
pero no es un problema también de los generales. Aquí tenemos que tienen policías, jueces, fiscales, políticos, periodistas. Periodistas. Usted lo sabe que sí. Periodistas generales. Periodistas, usted lo sabe. No se haga el tonto, usted lo sabe. Aquí estamos hablando claro, y cuentas claras. Periodistas. No, periodistas no son. Sí, no son periodistas, bueno. artistas. O sea, es un Periodistas problema. Pero lo hace el jefe de la policía. Netamente, no. La mayoría de esos agentes lo envían. Bueno, también los diputados, senadores, está hablando también de diplomáticos, cónsules. Pero hablemos de los generales. Hablemos de los generales. ¿Qué es lo que se lleva? No, yo estoy hablando en contexto. No enfoquemos solamente en los generales de la policía. Vamos a verlo en todo. Sí. Y la mayoría de esos. Ahora bien, un general de la policía que asume responsabilidades, si vamos a hablar de los generales, ¿cuál tiene mayor responsabilidad? Un general que tiene toda una región completa o un país completo que luche contra el crimen y el delito, a un cónsul. Periodista, por eso. Dígame usted. El general. Pero ¿cuántos policías que le tocan de guardaespaldas? Yo quiero saber. Creo que son 4. Y no son 4 que andan con ellos permanentemente. Se turnan, son turnos. Sí, pero son turnos de 24 horas. Germán se ha centrado en el tema de general. Parece que él tiene problemas con algún general. No, que me parece que se habla que en este país hay más caciques que indios. Hay más generales que policías. Pero ese problema, Germán, no es un problema de la policía, eso es un problema político. El que firma el decreto de pensión es el presidente de la República. No es el jefe de la policía. Ahora, vamos a entrar. Pero yo quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí. Que hablan de sueldos. El sueldo del director general de la policía, y está ahí, lo podemos buscar si quieren, ahí está en internet también, son 98,000 pesos. El sueldo del jefe, del director general de la policía, 98,000 pesos. Y tiene como ración alimenticia 300 pesos mensuales. 300 pesos mensuales, 300 pesos para comer, desayunar y cenar. General, vamos. Pero déjame tenemos que hacer una interrupción técnica para ir a una pausa y volvemos con el mismo tema. Perfecto. Muy bien. Aceptado. Respetuosamente, señor. Oye, ni sardina, ni 300 no dan ni para sardina. Uy. Es que no era que teníamos que hacer una pausa técnica, pero volvemos al mismo tiempo. ¿Me desconecto entonces? ¿Nos desconectamos? No, vamos a desconectar brevemente y regresamos inmediatamente, general. Yo le puedo enviar a la señorita una imagen, a ver si se la pueden poner por WhatsApp. Sí, mándesela. Vamos a cerrar el Zoom y a regresar de inmediato, por favor. No, mándamela a mí. Ok. Deme su número, por favor, que no lo tengo, ¿no?